Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Quiero ser un poco didáctico hoy porque ustedes saben que ya está el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos, como se le llamaba antes, ahora se llama Proyecto de Presupuesto General de la Nación, en el Congreso Nacional. Y cuando usted revisa ese documento, el documento le presenta montos que están siempre por encima de los montos que anuncia inicialmente el gobierno. Porque el presupuesto primero presenta, el documento primero presenta el presupuesto consolidado de la nación y luego el presupuesto del gobierno central. Por ejemplo, ahora se está hablando de que el presupuesto va a ser de 1.046.280 millones de pesos, pero ese es el presupuesto del gobierno central. O sea, el presupuesto consolidado, que incluye las instituciones o los presupuestos de las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado, será por 1.214.606 millones de pesos. De ahí se estiman ingresos consolidados por 930.826.6 millones de pesos y se estiman gastos consolidados del gobierno central y de las instituciones descentralizadas del Estado por 1.103.104.4 millones de pesos. Entonces, la diferencia entre esos dos montos da un déficit de 172.577.8 millones de pesos, a los cuales se le agrega una partida de 111.505.5 millones de pesos que se requieren para pagar compromisos de deuda. Por eso, para el año que viene, el gobierno va a buscar prestados 284.079.3 millones de pesos. Eso es más o menos un 4.5% del Producto Interno Bruto, un poquito más, 4.5% del Producto Interno Bruto, casi 5% del Producto Interno Bruto. Ahora, ese es el presupuesto consolidado. Luego vamos al presupuesto del gobierno central. Y el presupuesto del gobierno central va a ser por 1.155.565.3 millones de pesos. De esa cantidad, el gobierno estima que va a recaudar 871.485.9 millones de pesos. Y estima que va a gastar el gobierno central 1.046.280.7 millones de pesos. La diferencia entre los ingresos y los gastos resulta en 174.794.8 millones de pesos, que es más o menos un 3% del Producto Interno Bruto. Esa cantidad de dinero el gobierno tiene que buscarla prestada el próximo año para poder completar la diferencia entre ingresos y gastos, es decir, para poder cumplir el déficit fiscal. Pero luego también tiene que buscar prestados otros 109.284.5 millones de pesos para pagar compromisos de deuda vencida. Cuando usted suma los 174.794 millones de déficit más 109.284.5 millones de compromisos de deuda, eso le da un total de 284.079.3 millones de pesos, que eso es lo que habrá que buscar prestados para el próximo año. Si ustedes se fijan, cuando revisen las pocas personas que se ocupan de revisar el proyecto de presupuesto de Ley General de la Nación, que está colgado incluso en la página web de la Dirección de Presupuesto, DIGEPRES, el monto del presupuesto consolidado es diferente al monto del presupuesto del gobierno central. Sin embargo, ambos tienen algo en común, que el total que se debe buscar prestado para completar déficit y compromisos de deuda es el mismo, 284.079.3 millones de pesos. Lo que pasa es que varía lo que tiene que ver con el consolidado en la parte relativa a la cantidad de dinero que recaudan instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, como los ayuntamientos, por ejemplo. Entonces se agrega ahí para darle el consolidado de lo que va a manejar el Estado como tal en sentido general, y se agrega ahí también lo que va a gastar o lo que van a gastar esas instituciones autónomas y descentralizadas del Estado, que también tienen gastos adicional a los gastos que tiene el gobierno central como tal. Pero en sentido general, el compromiso de deuda
que es lo que más llama la atención, ¿cuánto se va a tomar prestado? Bueno, se van a tomar prestados 284.079.3 millones de pesos. Eso para cubrir déficit, que es diferencia entre ingresos y gastos, y para cubrir vencimientos de deuda, porque cada vez que se vencen intereses y capital de cada año de endeudamiento, lo que hace el gobierno es que toma prestado un monto similar para poder entonces reenganchar, o sea, pagar deuda con deuda y así no tener que sacar del propio presupuesto para cumplir con esos compromisos. Algunos otros compromisos de deuda que aparecen en el presupuesto, pero que no siempre son ejecutados, aun cuando se aprueban en el Congreso Nacional, que son compromisos de deuda para proyectos específicos y son generalmente financiados por organismos internacionales. Esta deuda que yo le estoy mencionando de 284.079 millones de pesos para el año que viene, se va a contraer emitiendo bonos soberanos internacionales y bonos internos. Entonces, con emisiones de bonos es que el gobierno cubre sus déficits y sus compromisos de deuda. Pero también hay otras deudas que se toman en el transcurso del año y que se consignan en el presupuesto, que son deudas de proyectos de financiamiento específico de organismos internacionales. Proyectos, por ejemplo, para la rehabilitación de redes, que son a ejecutar por las distribuidoras de electricidad, proyectos para la construcción de acueductos, para la construcción o rehabilitación también de sistemas sanitarios, a través de la CAS, a través de otras corporaciones de acueductos de las provincias, a través del INAPA. Entonces, esos proyectos generalmente son financiados por organismos internacionales como la JICA, la JICA, como le dicen de Japón, o como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo OPEP para el desarrollo de los países miembros, y así hay otros organismos internacionales que conceden financiamientos. Y por eso vemos entonces que, aparte de ese paquete que se aprueba en bonos soberanos para cubrir déficit y vencimiento de deuda, en el transcurso del año el Congreso se la pasa aprobando financiamientos. Que si 200 millones para tal proyecto, que si 150 millones para tal proyecto, que si 70 millones para tal proyecto, porque son proyectos que no necesariamente se ejecutan, no necesariamente. Son proyectos que a veces se aprueban, lo aprueba el Congreso, pero no se desarrolla, no se ponen en ejecución a tiempo, no se producen los desembolsos y pasa el año completo y el financiamiento simplemente quedó en letras, pero no como endeudamiento. Hay otros proyectos también que pueden quedar en letra y no en endeudamiento, que es, por ejemplo, un financiamiento que siempre se toma de 300 millones de dólares todos los años. Se toma un financiamiento de 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué? Para un fondo de contingencia para calamidades. Eso es si se produce un huracán o una emergencia, una cosa así. Entonces se ejecuta ese préstamo. Pero si no, el préstamo simplemente se aprueba y no se ejecuta y se queda como una especie de línea de crédito. El año pasado, ese préstamo se ejecutó. 300 millones de dólares, creo que era con el BID o el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo una emergencia nacional, que fue la que tiene que ver con el COVID-19 y la paralización de todas las actividades económicas. Entonces, eso es una calamidad nacional o internacional en este caso, y entonces ahí se ejecutó ese fondo de emergencia. Pero casi siempre ese fondo de emergencia no se ejecuta. Hay otras partidas también de endeudamiento que son de corto plazo. Por ejemplo, todos los años se consigna un préstamo para las distribuidoras de electricidad de 30.000 millones de pesos, todos los años. De norte, de sur y de este tienen un préstamo de 30.000 millones de pesos, que lo pueden tomar en moneda nacional o en moneda extranjera, pero que tiene que ser con una vigencia de un año. Entonces, ese préstamo es por si las distribuidoras necesitan más dinero de la millonada que se gasta en subsidio, como este año, por ejemplo, que el subsidio al sector eléctrico va a ser de 59.000 millones de pesos, pero si fuera necesario más dinero de ahí, entonces las distribuidoras toman dinero de ese préstamo que se le aprueba de 30.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? Que con sus propias cuentas, esas distribuidoras tienen que pagar ese dinero en el año calendario. 1 de enero 2000, en el caso del 2022, 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Si no pagan ese dinero, que si lo toman prestado y no lo pagan en el año calendario, entonces eso se convierte en deuda pública. Porque lo que hace el gobierno es que en el mismo presupuesto consigna que en caso de que las distribuidoras no paguen ese dinero, que entonces se autoriza al Ministerio de Hacienda a asumir esa deuda, colocarla en deuda pública,
para que entonces se pueda buscar un financiamiento para pagarle al acreedor en tiempo calendario, y luego entonces se queda Hacienda con ese endeudamiento ya en tiempo más largo, en forma de bono, en forma de cualquier otro tipo de acreencia. Eso ocurre como una manera de no violar la ley que establece que las instituciones del Estado, si se comprometen o se endeudan en un año determinado, tienen que saldar esa deuda en el mismo año, en ese año calendario, que es el que dura el presupuesto. Si no la saldan, automáticamente esa deuda tiene que convertirse en deuda pública para poder salirse del año calendario sin violar la ley. Y entonces pasa a Hacienda. Ojalá que ese no sea el caso este año, 2021, donde hasta ahora no se han ejecutado los 30.000 millones de pesos a la distribuidora, pero como quiera se consignan para el año que viene otros 30.000 millones, y ojalá que tampoco sea necesario ejecutarlo. De todas maneras, este año la asignación para el subsidio eléctrico posiblemente aumente. Son 59.000 millones de pesos, y tomando en cuenta que han aumentado los precios de los combustibles, que ha habido una situación de costos extraordinarios para el sector eléctrico en cuanto a la adquisición de combustible, carbón mineral para la Punta Catalina, fuera de lo presupuestado, así como otras situaciones y aumento de pérdidas de distribuidoras, entonces posiblemente sea necesario contraer o ejecutar dinero adicional a los 59.000 millones de pesos que están consignados como subsidio para este año. Que dicho sea de paso, es mucho dinero. Francis.